quienes dicen que el jinete aún cabalga por estos lugares. Lo llaman gaucho y nació aquí, en Uruguay, en el extremo sur de la América Latina. ¿Quién fue este gaucho? ¿Un vagabundo, un anárquico, un símbolo, un héroe? ¿Por qué tantos poetas le cantaban? Nadie y de todos, en donde los diferentes grupos se encuentran y comienzan a definir una cultura que tiene un color distinto. No es europeo ni indígena, es el color de un nuevo tipo humano, el gaucho. En sus inicios, estos personajes, los gauchos, fueron individuos que se largaron a los inmensos campos entonces vacíos y no cercados para vivir una vida de libertad plena. Vivían, obviamente, del ganado chúcaro que no tenía dueño. Nunca fue agricultor el gaucho. Y tenía en menos, despreciaba a aquel que tenía que agacharse para labrar la tierra. ¿Acaso en esto haya un resabio del viejo prejuicio señorial español que venía de la época medieval? Tampoco fue pastor, porque para él el ganado, al igual que para los indios nomádicos cazadores, era una simple pieza de cacería. Tras el ganado cimarrón, el gaucho fue entonces construyendo su estilo de vida, dedicándose a la vaquería. Esta actividad consistía en arrear ganado hacia otros territorios y sobre todo en la volteada de reses para extraerles el cuero y el sebo que luego se comercializaba. En una tierra sin ley, vive entonces a su antojo. Vaga por los campos, caza o se dedica al juego en las pulperías, sin necesidad de acopio, sabiendo que tiene el alimento asegurado. No es posible concebir al gaucho sin el caballo, porque el caballo era su vida, era el que le aseguraba su libertad de movimientos y su alimento. Pero fue más que eso el caballo para el gaucho, fue un elemento de presunción, el tener un buen caballo, un lindo caballo, y mucho más tener una tropilla de un pelo. Es decir, que los 5 o 6 caballos que tenía fueran del mismo color, ovallos o gateados, u oscuros o colorados. Ese era un motivo de orgullo. Quienes describen al gaucho como el señor de las llanuras aluden al señorío con el que vive su condición de jinete, en un rango superior al resto de los hombres apeados. Y como buen jinete, prefiere siempre el camino a la posada, el andar y el descubrir su destino en el día a día. Hay gauchos criollos, indios, mestizos o europeos, con ojos celestes, verdes o negros, rubios o de cabellos oscuros. Usa calzoncillos desflecados o con puntillas. El chaleco, el sombrero y las espuelas las recibe del español, a quien llama godo o chapetón. El chiripá, el poncho y las botas de potro lo hermanan con el indio, a quien le dice infiel. El facón y las boleadoras, que son 3 piedras forradas de cuero unidas por una soga,
son armas que el gaucho maneja con maestría para derribar animales y enemigos. A tiro de las boleadoras o del lazo, el jinete se encontraba en las llanuras con miles de caballos salvajes, entre los cuales se elegía a los mejores para integrar su tropilla. Una vez atrapado el animal, comenzaba la doma. Durísima lucha entre el potro salvaje y el jinete. Dueño de su tiempo, disfruta del ocio, los fogones y el mate, una bebida heredada de los indígenas, la que junto a la carne es su única dieta. Ese amor a la libertad irrestricta, porque eran mozos que no tenían jefe ni tenían patrón y que casi no tenían familia. De ahí el culto también al coraje y el desprecio por el sufrimiento propio o ajeno. Eran contendores muy riesgosos, muy peligrosos, porque no sabían lo que era rendirse. De manera que luchaban hasta morir. En las llanuras solitarias, los escasos puntos de socialización del gaucho fueron las pulperías. Eran una suerte de almacén y centro de reunión, a la que el gaucho llegaba en busca de juego y de aguardiente. El juego lo apasionaba. Cartas, carreras, dados, la taba. Para jugar a los naipes, se sentaba sobre los talones con el cuchillo clavado sobre la tierra, pronto a matar al que suponía hacía trampas. Como le daba poco valor al dinero y mucho a su orgullo, cuando lo perdía todo, se jugaba la ropa a una sola carta. En las pulperías siempre aparecía un personaje que tenía mucho prestigio, que era el payador. La flor del gauchaje. Al menos así lo nominó Alberto Zunfelde, creo que con mucha brillantez. Cuando uno de estos gauchos, acostumbrados a medirse entre sí como iguales, acostumbrados a medirse por el arrojo, por la guapesa, por la sangre fría, tiene además la gracia de saber entretener las horas muertas en este mostrador, que eran muchas, con un verso apropiado y con una canción, el que sabe levantar una guitarra y decir algo con gracia que los demás puedan escuchar con emoción, puedan rememorar episodios pasados, eso no tiene precio. Para ese son los mejores tragos, las mejores mujeres. Para ese son los espacios en donde se forma un ruedo alrededor. Ese es de verdad la flor del gauchaje. Recién nombrabas que para el payador eran las mejores mujeres, pero ¿cómo eran las mujeres del gaucho? Eran muchas y no importaban demasiado. La mujer no dura demasiado porque el gaucho vive de manera demasiado itinerante. El núcleo familiar en medio del campo es una china con los hijos que ha tenido de los diversos gauchos que han pasado por su vida. No importaba demasiado durante mucho tiempo. Ahora, claro, una mujer agraciada era siempre algo preciado, por lo cual incluso se podía ir a un duelo con alguno de estos cuchillos. ¿Y cómo eran estos duelos criollos? Frecuentes, por lo menos frecuentes, sobre todo en sitios como este. En este mostrador, suponiendo que yo fuese un gaucho y tú otro, alcanzaría con que me miraras raro. Tomaste una copa de más, o yo, y es suficiente para que esto se desenvaine y brille en el aire. Y todo forma en rueda para mirar. Si solo quiero humillarte, o sea, demostrar que tengo más coraje que tú, porque coraje es la regla, y guay del gaucho que no la tiene, alcanza con que a primera sangre deje correr 3 gotitas, suficiente, estás humillado. Si quiero que no se olvide la afrenta que me hiciste, aquí o en otro lugar, y de pronto la segunda copa me hizo recordarlo, te tengo que marcar, fuerte, así que si puedo en la cara, mejor. Si la cosa es mucho más grave, generalmente termina afuera y con uno de los dos en el suelo.
a muerte. Nadie nunca declarará nada, la policía jamás preguntará, el expediente siempre se cerrará sin datos. Es la ley del mostrador, la ley del gaucho. La melancolía del gaucho, ¿de dónde viene? Probablemente de estos paisajes inmensos, ¿no? Yo creo que eran más bien taciturnos y silenciosos, porque la palabra vale mucho. Cuando vas a decirlo, más vale que sea algo correcto y exacto y no una generalidad o una abstracción. Cuando usan un lenguaje, es un lenguaje muy metafórico y a su vez muy directo. Entonces, eso los rodea de cierto misterio, le agrega algo a la palabra dada que hace que la ahorren especialmente. El paisaje y el atardecer continuo que se contempla a lo largo de la llanura, yo supongo que son cosas que van acostumbrando el aire, la mirada, la postura física. El gaucho puede ser muy vanidoso, pero es alguien que es derrotado por el paisaje y por la vida a diario, lo sabe y de alguna manera el cuerpo lo expresa.